Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 22. No le costó mucho adaptarse al medio acuático. Era tal cual había dicho Amanda. Solo había que respirar por la boca, como si estuviera resfriado y con la nariz tapada, y utilizar los brazos lo mínimo e indispensable para ahorrar energía. Del resto, se encargaban el suministro de oxígeno y las patas de rana. Dan comenzó a darse cuenta de que debió haber buceado mucho antes. Pese a la tensa situación, y a la temperatura del agua, de una frialdad tal que lograba colársele un poco a través del traje de neoprene, se trataba de una experiencia totalmente gratificante. Si lo hubiese intentado en otro medio, en otras circunstancias sin dudas lo hubiese disfrutado muchísimo. Ahora iba concentrado en seguir los pasos, mejor dicho, los pataleos, de Arriaga. El muchacho había sido bastante metódico en su trabajo y prácticamente no quedaba ningún accidente del río sin identificar. Lo único que debían hacer era seguir una larga soga de nylon, perfectamente tensada y asegurada en las rocas, que se perdía en la oscuridad de más adelante. Las zonas donde el río se bifurcaba estaban señaladas con un banderín de plástico rojo, atado con una soga a las piedras de las paredes. Lo mismo con las trampas, que eran como telarañas extendidas entre dos paredes, aunque éstas estaban señaladas con un banderín verde. Las linternas sumergibles apenas si lograban horadar la oscuridad de las galerías inundadas. Cada tanto, para sorpresa de Dan, iluminaban algunos pececillos blancos o algún que otro crustáceo de color transparente, que rápidamente se ocultaba entre las grietas de la pared. El silencio era otra cosa que lo conmovía. Ni siquiera el burbujear del regulador de aire parecía alterar aquel silencio estático, hermético, que debía tener millones de años de antigüedad. A medida que se iban internando, en forma horizontal, en las heladas profundidades del río, la sorpresa y la serenidad de Dan dio paso a un leve pero progresivo desasosiego. No supo en qué momento ocurrió, pero una vez que se dio cuenta de ello, fue imposible quitárselo de la cabeza. Las galerías parecían estrecharse cada vez más. El imaginario peso del agua y de la roca comenzó a hacer mella en sus sentidos. Doblaron por un recodo y Arriaga, mirando hacia atrás, le preguntó mediante señas si se encontraba bien. Dan respondió con la clásica señal de la O dibujada con los dedos índice y mayor, aunque tenía sus dudas. Arriaga, sin darse cuenta de nada, siguió nadando. Dan se aferró a la soga y se impulsó detrás de él. Al llegar a una especie de arco de piedra, unos metros más adelante, creyó ver un reflejo plateado que desaparecía con rapidez en la oscuridad, pero no prestó demasiada atención porque estaba concentrado en repeler el sentimiento de claustrofobia que, ahora sí, había comenzado a instalarse en sus nervios. Las galerías se estrechaban y eso, estaba seguro, no era parte de su imaginación. Cada tanto, cada 10 metros o así, los tanques de oxígeno sujetos a su espalda rozaban contra el techo de la cueva, arrancando un sordo y vibrante sonido metálico. Esto no pasaba antes, pensaba una y otra vez. Antes había más espacio para nadar. El río se está estrechando. Luchó contra la necesidad de detener a Arriaga. El muchacho se movía con total desenvolvimiento en la cueva, como si la hubiese explorado miles de veces, y eso debía transmitirle una sensación de seguridad, pero lo cierto era que no ocurría nada de eso. ¿Y si el muchacho estaba demasiado confiado? ¿Y si el río, por efecto del peso de la tierra, se había aplastado un poco desde la última exploración, y ellos quedaban atascados en algún oscuro pasaje de aquel interminable laberinto, luchando por salir y ahogándose poco a poco? Estaba pensando en esto, ya casi decidido a extender la mano y tocar el pie de Arriaga para indicarle que quería regresar, cuando el reflejo plateado volvió a brillar fugazmente bajo la luz de las linternas. Ambos buceadores de inmediato quedaron quietos. Arriaga alzó su linterna e iluminó la cueva en derredor, pero ni él ni Dan lograron ver nada. Arriaga se dio vuelta y se sacó el regulador. Su boca pronunció unas palabras burbujeantes y claramente discernibles. Un pez. Volvió a ponerse el regulador y siguió nadando. Dan se apresuró a seguirlo. Ahora había olvidado parcialmente su claustrofobia y empezó a preguntarse qué diablos harían si se encontraban con una criatura allí abajo. Probablemente no tendrían ninguna oportunidad con ella. Sus explosivos estaban cuidadosamente envueltos en papel de nylon dentro de un bolso impermeable, enganchado a su espalda entre los tubos de oxígeno. Aún en el caso de que tuviera tiempo de sacarlos de su envoltorio, no le servirían de nada porque el agua los inutilizaría. Ni siquiera tenía un cuchillo consigo y... Jesús, pensó. Esto es una maldita locura. No hemos planificado nada. Solo nos hemos arrojado de cabeza al agua, esperando que las cosas salgan bien.
Eso no es inteligente. No es nada inteligente. Pensó que era hora de volver. Arriaga seguía adelante, pero porque él no sabía nada, nunca había tenido a las criaturas cara a cara. Su espíritu científico seguramente le decía que no había nada que temer, que él dominaría cualquier situación que se le presentara. En realidad era un ingenuo. O un estúpido. Dan estiró la mano y trató de sujetar su aleta. Falló por muy poco. Tomó un nuevo impulso y se esforzó en llegar al obeso nadador y entonces vio que algo brillaba sobre sus tubos de oxígeno. Parecían unas cuerdas plateadas, que se le habían enredado en las mangueras de aire y Arriaga aparentemente percibió que algo andaba mal, porque detuvo su pataleo y miró hacia su propia espalda. Dan vio que las cuerdas que envolvían el cuerpo del joven se tensaban hacia atrás, como si estuviesen atadas a una roca que ellos hubiesen dejado en el camino. Giró el cuello e iluminó con su linterna el lugar. La criatura estaba detrás de ellos, pegada a una de las paredes de roca. Extendía sus tentáculos en dirección a Arriaga, que de repente largó una explosión de burbujas de su boca y comenzó a retorcerse. Uno de sus tubos salió despedido fuera del arnés, estrellándose contra las piedras y deshaciéndose en una pequeña aunque sonora explosión de oxígeno. Sujetó uno de los tentáculos y tironeó para sacárselo de encima, pero lo único que logró fue que el apéndice se le enroscara alrededor del brazo. Los ojos de Arriaga, detrás de la máscara empañada, se veían grandes y aterrorizados. Uno de los tentáculos le arrancó el regulador de la boca. Arriaga abrió la boca y lanzó un burbujeante y mudo grito bajo el agua. Dan nadó en su dirección, sabiendo que el muchacho no tardaría en ahogarse. Justo en ese momento, la criatura que estaba a sus espaldas atrajo el cuerpo de Arriaga con violencia, y el muchacho pasó debatiéndose por encima de su cabeza. Sus piernas estremecidas lo golpearon en la espalda y por poco no le arrancaron los tubos de oxígeno. Si la cueva en ese lugar hubiese sido tan estrecha como en otras zonas, el muchacho lo hubiese arrastrado consigo. Dan, con el corazón latiendo tan fuerte que pensó que se le abultaba bajo el traje de buzo, se dio vuelta. «No», gritó a través del regulador de aire. Alrededor de una veintena de tentáculos había rodeado el grueso cuerpo de Arriaga. Sus manos blancas asían algunos de esos tentáculos y tironeaban frenéticamente. Burbujas de agonía escapaban de su boca abierta. Sus ojos, enloquecidos, giraron en dirección a Dan y por un momento pareció que le dirigían una mirada de perplejidad, como si aún no pudiese creer lo que estaba sucediendo, como si le dijese: ¿has visto eso? Instantes después su cuerpo se estremeció, y unas últimas burbujas salieron a borbotones de su boca y nariz. La criatura terminó de envolverlo, como una araña subacuática, y luego lo arrastró hacia una de las bifurcaciones marcadas con una bandera roja. «No», volvió a gritar Dan. Su respiración era muy agitada y las burbujas del regulador estallaban en torno suyo cada 2 segundos, envolviéndolo en una especie de jaula de plata. Pensó en seguir a la criatura, y de hecho había comenzado a nadar en dirección a la bifurcación, cuando vio que algo se acercaba con bastante rapidez, nadando a través del túnel. Sus tentáculos lanzaban reflejos brúnidos. Iba directo hacia Dan. Este dio media vuelta y huyó a través de la galería, consumiendo grandes cantidades de oxígeno debido al pánico. Había hecho unos 20 metros cuando sintió que algo se le enredaba en las aletas. Pataleó con todas sus fuerzas hasta que sintió que se liberaba de aquel tentáculo inquisidor. Vio que a su derecha la linterna iluminaba un destello verde artificial, pero no prestó atención a ello y siguió nadando con toda la velocidad que podían alcanzar sus brazos y sus piernas. No quería mirar hacia atrás porque sabía que sería su perdición. Vería a la criatura acercándose cada vez más y eso lo paralizaría o le haría chocar la cabeza contra una de las paredes de piedra. Los tentáculos volvieron a enredarse entre sus patas de rana. Esta vez eran más firmes y consiguieron aferrarse con mayor solidez a sus piernas. «Estoy perdido. Es el fin», pensó. Pataleó otra vez, gritando interminablemente bajo el agua. Los tentáculos le arrancaron las patas de rana y así quedó parcialmente liberado, pero ahora había perdido mucha velocidad, solo contaba con sus brazos y con sus pies desnudos para impulsarse. Sintió que algo lo rozaba en la cabeza e instintivamente se agachó y bajó por el agua hasta que su estómago comenzó a rozar las piedras del suelo. Nadó otros 5 metros y luego escuchó un largo bramido de desesperación. Sin dejar de nadar, miró hacia atrás. La criatura se debatía dentro de una red de pesca. Sus tentáculos se habían enredado en los hilos de nylon y los arrancaban furiosamente, pero aún así le resultaba difícil escapar de la trampa.
Entonces Dan recordó el destello verde y el roce que había sentido en la cabeza y lo relacionó todo. Él mismo había zafado por muy poco de caer en una de las trampas de Arriaga. Volvió la mirada hacia adelante y siguió nadando con frenesí. Sabía que la red no detendría a la criatura durante demasiado tiempo, así que debía aprovechar los escasos segundos o minutos que había ganado. Aún podía ver la soga guía, por lo que el camino parecía ser el correcto. Alrededor de 20 o 30 metros después, la soga guía se interrumpió. Dan se quedó contemplando durante un segundo el extremo de la soga, atado a una piedra que sobresalía de la pared. Hasta allí había llegado la exploración de Arriaga. Ahora debía seguir el camino a ciegas, sin saber lo que vendría a continuación. Siguió nadando. No se atrevía a consultar el reloj del manómetro. Sabía que el oxígeno se le estaba terminando muy rápido. Y la criatura ahí podía alcanzarlo en cualquier momento. Creyó escuchar a sus espaldas un sonido de borboteo, pero tal vez se trataban de los ruidos propios del río. Más adelante había una bifurcación. Sin pensarlo demasiado tomó el camino de la derecha. Aproximadamente 10 metros después, se encontró con un cadáver. Estaba en avanzado estado de putrefacción, al punto que no podían vérsele las facciones. La carne de sus manos, desprendida y de un color casi transparente, ondulaba con lentitud bajo el influjo de las corrientes subterráneas. Sus pantalones eran hilachas. Dan lo dejó atrás y al rato se encontró con otro, que iba y venía por la galería inundada, eternamente arrastrado por la fuerza del helado río. También se encontraba muy descompuesto. Sus cabellos se habían desprendido, al igual que la piel de su cara, revelando un cráneo sonriente que parecía mirarlo con burla silenciosa. Dan nadó a su lado y uno de los brazos flácidos le tocó el cuello, casi como si quisiera acariciarlo. Dan emitió un mudo grito de asco y se alejó lo más pronto que pudo de aquel cadáver danzante. Ahora ya no respiraba. Resollaba. Pensó que, de no haber ingerido aquella droga, en el sótano de Quiroga, hubiese sucumbido hacía rato. Siguió nadando y al cabo de unos pocos minutos comenzó a darse cuenta de que le faltaba el aire. Miró por fin el manómetro. Estaba casi en cero. Debían quedarle solo 2 o 3 bocanadas de oxígeno antes que se agotara del todo. Inhaló todo lo que pudo y luego se desprendió de los tubos de oxígeno y del respirador, para nadar más rápido. Sabía que no llegaría muy lejos, que solo podría nadar otros 20 metros antes de ahogarse, pero al menos lo intentaría hasta el último momento. Había leído por ahí que la muerte por ahogamiento no era tan mala. Solo un minuto de sufrimiento, y luego llegaba la inconsciencia por falta de oxígeno. No era un gran consuelo, de hecho en ese momento no lo tranquilizaba en absoluto, pero al menos no moriría de la forma más dolorosa posible, siempre según el artículo que había leído. A través del fuego. Siguió nadando, ahora sin más oxígeno que el almacenado en sus pulmones. Nunca había sido un gran nadador, y tampoco hacía suficientes ejercicios como para tener una buena capacidad aeróbica, por lo que suponía que su fin llegaría en menos de un minuto. Tomó un recodo y se impulsó con los talones hacia adelante. Los pulmones comenzaron a arderle. Las piernas y los brazos se sumergieron en un extraño hormigueo. Y era posible que estuviese viendo una luz, algunos metros más adelante. Una luz azulada, espectral y difusa, que se abría camino en forma de haces a través de la oscuridad. Tal vez su cerebro, ya falto de oxígeno, comenzaba a alucinar. No obstante siguió buceando. Ahora el ardor en sus pulmones era infernal. Sus movimientos se estaban haciendo descoordinados y torpes. Luchaba por no dejar llevarle por el pánico, pero sabía que éste lo dominaría en pocos segundos. Su diafragma comenzó a contraerse. A esto también lo había leído. Era el intento final del cuerpo por permanecer vivo. Cuando el oxígeno de la sangre llegaba a un nivel crítico, se accionaban movimientos reflejos en el diafragma que trataban de imitar los movimientos de la respiración. Estaba solo a un paso de tragar agua y hundirse en la piadosa inconsciencia. Sin embargo, se encontraba tan cerca de aquella misteriosa luz. Solo faltaban unos 5 metros. 3 o 4 brazadas más. Era una eternidad torturante. El cuerpo de Dan se sacudió en nuevos espasmos. Tragó un poco de agua. Ahora sí que el pánico se había adueñado de sus pensamientos. Abrió la boca y gritó, pero solo consiguió tragar un poco de agua. Su abdomen se contraía a un ritmo demencial. 3 metros. Me ahogo. Pensaba Dan, en un torbellino de dolor y miedo. Dios mío, me voy a morir. 2 metros. Nunca supo de dónde sacó las fuerzas para dar la última brazada.
Sus piernas pataleaban con desesperación y un hilillo de burbujas ascendía hacia la superficie desde su boca entreabierta. Salir a la superficie fue como revivir de nuevo. Su boca se abrió al máximo para inhalar el preciado aire. Agitó los brazos en el agua y jadeó penosamente, tosiendo convulsionado. Alcanzó a ver, durante esa frenética milésima de segundo, que se encontraba en una caverna enorme y que la fuente de luz provenía de algo azulado en algún lugar de la orilla. Estaba por tomar una segunda y necesaria bocanada de aire cuando un tentáculo se le enroscó en los tobillos y lo hundió otra vez hacia las profundidades. Un largo viaje a la oscuridad, capítulo 23. En la oscuridad de la caverna de las babosas, el cuerpo flácido de Quiroga se estremeció y giró sobre sí mismo. Como un péndulo, colgaba de los tentáculos de una enorme criatura, mezcla de madre y líder guerrero, que sujeta a las rocas del techo introducía un apéndice dentro del cuerpo del hombre y hablaba dentro de su mente. Otras 100 o más babosas los rodeaban. Estaban pegadas a las paredes, a los techos, apoyadas en cada saliente e introducidas en cada grieta, formando entre sí una masa abigarrada y gelatinosa que parecía extenderse hasta los confines mismos de la oscuridad. Sus tentáculos, sus miles de tentáculos oscuros y resbaladizos, se agitaban en el aire y se entrelazaban entre ellos como serpientes en busca de calor, enroscándose en las piedras y en las estalactitas, y también en las piernas y brazos de Quiroga. Y Quiroga escuchaba. Escuchaba a las criaturas, escuchaba sus palabras hipnóticas y susurrantes, atrayentes e irresistibles, como una melodía demasiado terrible y hermosa para dejar de escucharla siquiera durante unos breves instantes. Las criaturas le contaron de sus planes. De sus deseos. De lo que esperaban de él. De lo que planeaban hacer con la gente ahí abajo. Y lo que era peor, lo que en cierta manera no podía evitar pese a que luchaba conscientemente contra ello. Quiroga comenzó a creerles. Las palabras de las criaturas tenían sentido y lógica. Era difícil rechazar sus argumentos. Queremos lo mejor para ti, le decían las criaturas. Queremos que los humanos aquí abajo tengan la mejor vida posible y queremos que vivas con tu hijo en paz y armonía. Queremos que enmiendes los errores de tu pasado y te conviertas al fin en el padre honrado y benefactor que siempre has deseado. Podemos concederte esa oportunidad. ¿Pero cómo? Nos dejarán salir. A Lucas y a mí. No podemos hacer eso. No podemos dejar marchar a nadie. Pero te hemos estado observando. Durante los últimos años. Vimos tu espíritu de lucha y tu voluntad inquebrantable. Admiramos esas cualidades en los humanos. Quiroga meditó sobre estas palabras. Había algo que estaba mal en el discurso, que desencajaba, pero él no podía darse cuenta de qué. Su cabeza pesaba tanto. ¿Estuvieron observándome? ¿Todos estos años? ¿O sea que sabían que yo quería encontrarlos? Claro que sabíamos. Estuviste cerca, muy cerca de encontrarnos y fue por eso que decidimos ir a tu encuentro. Ya estabas preparado. En su mente, Quiroga emitió un bufido de perplejidad. Es decir que, cuando encontré a uno de ustedes, fue porque ustedes lo planearon así. Enviamos a uno de los nuestros a tu encuentro, sí. Pero lo maté. ¿Es que acaso no lo saben? Enviamos a uno de los nuestros que estaba muy enfermo, y que de todas maneras iba a morir muy pronto. ¿Pero por qué? Porque te necesitamos, dijo otra voz, esta diferente a la que hasta entonces había hablado con él. Y, como si se tratara de una señal, decenas de voces comenzaron a hablar dentro de su cabeza, superponiéndose entre sí, mezclándose como se mezclaban sus tentáculos, aunque las palabras resultaban a sus oídos inexplicablemente claras e inequívocas. Necesitamos que lideres a los humanos. Necesitamos a alguien con tu arrojo y valentía. Tu lealtad. Pronto seremos más. No tienes nada allá arriba. Aquí abajo podrás tenerlo todo. Nos expandiremos y formaremos más colonias. Necesitaremos más humanos. Lucas es buen líder pero su juventud lo traiciona. Tú serás mejor y lo guiarás hacia esta nueva etapa. Siempre has sido el integrante número 10. Las criaturas callaron al unísono. Se hizo un largo silencio que solo fue roto por el zumbido de aquella misteriosa maquinaria en las profundidades de la cueva. La mente de Quiroga era un torbellino. ¿Cuánto de cierto había en las palabras de las criaturas? ¿Y si resultaba que todo era una gran verdad, la única verdad? Se sentía incapaz de pensar con claridad. Había algo que se le estaba escapando y también conocemos tu necesidad. Tu deseo.
Tu cuerpo te lo pide. Y tu mente también. Quiroga frunció el ceño. ¿Sería posible que supieran eso también? ¿O era una trampa? ¿De qué están hablando? Trató de ganar tiempo. ¿Qué es lo que yo quiero? Sabes muy bien de lo que hablamos. Podemos otorgártelo. Sabemos lo mucho que lo quieres. Por supuesto que lo sabían. En el momento en que le habían introducido ese tentáculo dentro del cuerpo, habían indagado dentro de él, descubriendo todas sus virtudes pero también sus debilidades. No tenía sentido negarlo. Ellas sabían lo de la droga, la que había dejado en el refrigerador del sótano, la que Quiroga consumía regularmente desde el último año y medio, desde que había salido de la cárcel. Con solo pensar en ella, su mente se estremeció de avidez y sus puños se cerraron con fuerza, hasta palidecer sus nudillos. Sabía que aún no sentía todo el peso de la abstinencia porque había probado la droga alrededor de 24 horas antes de salir hacia la mina con Dan, pero si seguía sin consumirla durante unas pocas horas más y la angustia lo invadió y le hizo cerrar fuertemente los ojos. Estaba atrapado. En todos los sentidos posibles. Y lo peor de todo era que las criaturas lo sabían, y trataban de manipularlo utilizando este conocimiento. Si aquello fuese una partida de ajedrez, estaría a solo un movimiento del jaque mate. Sus puños se contraían y se aflojaban, se contraían y se aflojaban. ¿Qué dices? Necesitamos tus respuestas. Podemos conseguirte la sustancia que tanto anhelas. Ahora mismo. Podrás vivir con tu retoño aquí abajo durante muchos años. Y todos tus sufrimientos desaparecerán. Alrededor de 20 minutos después, un aterido y tembloroso Quiroga hacía pie en la orilla opuesta del río, donde Lucas lo aguardaba junto a Abel. Había otra figura, sentada sobre las piedras. Cuando alzó la vista y clavó sobre él sus ojos fulgurantes, Quiroga se dio cuenta de que se trataba del tirapiedras. Su rostro era un bofe tumefacto. Tenía cerrado uno de sus ojos y restos de sangre coagulada le manchaban el cuello de su mugrienta remera. Quiroga ni siquiera le dedicó 2 segundos de atención. Se acercó a Lucas, que lo observaba pálido y con los labios temblorosos. ¿Por qué estás aquí de regreso? Quiso saber el muchacho. Su voz era alta y atiplada, como la de alguien a punto de sufrir un ataque de nervios. ¿Qué fue lo que te dijeron las criaturas? De repente abrió los ojos, y una súbita y dolorosa comprensión pareció dibujarse en sus tensas facciones. ¿Me reemplazarán? ¿Fue eso lo que vienes a decirme? ¿Tú serás el nuevo líder? Al escuchar esto, tanto Abel como el tirapiedras profirieron un gemido asombrado. El tirapiedras se levantó como si tuviera resortes e increpó a su jefe. No digas eso, Eugenio. Eres el mejor líder de todos. No tienes comparación. Miró a Quiroga, en un gesto de asco y odio que pareció traspasarlo como un viento ardiente. Y él, en cambio, no es nadie. Es un pobre viejo. Un pobre viejo que te dio una paliza, Asintió Quiroga. Pero había decidido no prestarle demasiada atención, así que se dirigió a Lucas. Las babosas me dijeron todo. Sé que eres mi hijo. Ya no tiene sentido negarlo. Sé por qué te pusiste ese nombre. Eugenio. Eugenio Vernis. Debí haberme dado cuenta antes, pero es que en aquellos tiempos estaba tan cegado por el alcohol y el odio, que no prestaba atención a las cosas importantes. Entiendo por qué huiste de casa, por qué quisiste venir aquí abajo con las babosas. Eugenio, ¿de qué mierda está hablando este viejo? Gritó el tirapiedras. Era evidente que sentía una devoción ciega por su jefe, a tal punto que daría su vida por él. Pero Eugenio no le respondió. Miraba fijamente a Quiroga, palideciendo cada vez más. El tirapiedras hizo amague de ir tras él, pero luego, quizás recordando la paliza recibida en el pozo, se echó atrás e insistió con su pregunta. Eugenio, ¿por qué no lo callas de una vez? ¿Por qué no lo pones en su jodido lugar? Vete, Susurró Lucas. Parecía que le faltaba el aire en sus pulmones. Por primera vez parecía débil y desprotegido, y Quiroga luchó contra las ganas de abrazarlo. váyanse, tú y Abel. Déjenos solos. Eugenio, yo creo que esto... Comenzó Abel, pero Lucas lo cortó con un súbito grito. Váyanse de aquí, he dicho. No te atrevas a discutir conmigo. Los otros 2 hombres, recelosos y dubitativos, obedecieron. Regresaron sobre sus pasos, subiendo por la pendiente, y luego desaparecieron detrás de las rocas. Lucas los observó marcharse en silencio, y luego volvió la vista hacia Quiroga.
Sabía que tarde o temprano volverías, y que harías de mi vida un infierno otra vez, dijo, enrojeciendo intensamente. Traté de negar la realidad, de engañarte a ti y a los demás y a mí mismo, y creo que esa fue mi peor equivocación. Lucas, te he buscado. Durante los últimos 7 años. ¿Y crees que a mí me importa? Estalló Lucas de súbito. Su mano buscó algo bajo su remera. Quiroga adivinó que se trataba de la pistola, pero no hizo nada para detenerlo. Han pasado muchos años, pero aún recuerdo el odio que sentía hacia ti. El miedo. La impotencia. Las palizas que me dabas. Pero sobre todo recuerdo a mamá. Cada vez que trato de recordarla, me viene la imagen de mamá tirada en el piso, sangrante y con la nariz rota, o recostada en una cama del hospital con la cara hecha a pedazos. ¿Crees que por haberme buscado, voy a olvidar todo eso? ¿Acaso piensas que voy a perdonarte alguna vez? Lucas, Dijo Quiroga, pero no pudo decir nada más. Sabía que la lógica de Lucas era irrefutable, que no tenía sentido discutir con él, sencillamente porque no había argumentos frente a aquella muestra de desesperación y congoja. Lucas sacó la pistola y le apuntó a la cabeza, y Quiroga lentamente se arrodilló ante él, sollozando en silencio. Sé que al hacer esto me estoy condenando con las criaturas, pero no voy a permitir que vuelvas a adueñarte de mi vida, murmuró el muchacho, temblando de pies a cabeza. Gruesos lagrimones corrían por sus mejillas. Su mano temblaba incontrolablemente, pero aún así Quiroga supo que no erraría el tiro. No a esa distancia. Pensó que ya no le interesaba demasiado. Pensó que lo merecía largamente. ¿Qué quedaba de él, aparte de unos despojos de carne y huesos, y una mente atrofiada por las adicciones? Lucas soltó un grito de angustia y retiró el seguro de la pistola. Quiroga cerró los ojos. ahora, Pensó. es ahora, hijo. No solucionarás nada con esto, de hecho te meterás en un infierno del que jamás podrás salir, pero si te ayuda a ahogar un poco la rabia que cargas desde tanto tiempo, entonces bienvenido sea. Yo no tengo más que hacer aquí. Esperó el tiro final, la atronadora explosión que acabaría con su vida en menos de un microsegundo, pero esta no llegaba. Entonces creyó escuchar un ruido a sus espaldas. ¿Qué carajo? Escuchó que decía Lucas. Quiroga, muy lentamente, se dio vuelta para ver. En el centro del ojo de agua estallaban burbujas. Eran pequeñas al principio, pero se fueron haciendo más grandes conforme pasaban los segundos. Y había algo, una sombra que ascendía por el agua a toda velocidad. Instantes después, una cabeza rompió la superficie y tomó una desesperada bocanada de aire. Agitó los brazos unos segundos, pero luego volvió a hundirse y ya no regresó. Dan, Dijo Quiroga. no puedo creerlo. Es él. ¿Quién? Mi compañero. Alguien que... Se incorporó, mirando cautamente a Lucas. Iré a ayudarlo. No irás a ningún lado. Lo siento, debo ir. Puedes dispararme a la espalda si quieres. Sin esperar respuesta, se dio vuelta y se zambulló en las frías aguas del río. Lucas se quedó esperándolo, moviéndose nervioso de un lado a otro. Tenía ganas de gritar y de golpear y de descargar su furia con alguien, con cualquier cosa. Si en aquel momento hubiese estado Abel en las cercanías, le hubiese dado un golpe como acostumbraba a hacer siempre que se sentía nervioso. Al cabo de unos 20 segundos, su padre sacó la cabeza y gritó. Ayúdame, Lucas. Lucas no se movió. Su padre nadaba hacia la orilla trayendo del cuello al misterioso hombre, que parecía inconsciente o muerto. Quiroga pisó tierra firme y depositó el cuerpo del hombre sobre el suelo. Jadeaba y escupía agua. Palpó su pecho y algo le llamó la atención, algo oculto detrás de su traje de buzo. Levantó la espalda del hombre y retiró un pequeño bolso de mano, herméticamente cerrado con un envoltorio de algo que parecía ser nylon. Quiroga pareció reconocer ese bolso, porque lanzó una exclamación de entusiasmo y comenzó a retirar el envoltorio a los manotazos. ¿Qué es? Te ordeno que me digas qué es. Quiroga terminó de sacar el envoltorio y abrió el bolso. Para sorpresa y angustia de Lucas, que retrocedió alarmado, allí dentro había una docena de cartuchos de dinamita. Estaba por ordenarle que arrojase ese bolso cuando el agua detrás de Quiroga se sacudió. Aparecieron unos furiosos tentáculos que se enroscaron en torno a las piernas de Quiroga. Su padre, casi sin inmutarse, encendió el cartucho con una baliza y lo arrojó al agua, hacia el sitio donde emergían los tentáculos.
La explosión fue atronadora y provocó una especie de nube de agua de unos 3 metros de diámetro. También se escuchó un largo y tenebroso grito de agonía, que estremeció a los hombres presentes en la orilla. Los tentáculos que sujetaban a Quiroga de repente se tornaron laxos, y comenzaron a alejarse rumbo al centro del ojo de agua. Y luego, para espanto de Lucas, una de las babosas emergió del agua, su carne negra y pulposa flotando como un trozo de alga podrida. Estaba muerta. No habían transcurrido más de unos pocos segundos desde el momento en que Quiroga había salido del agua junto con el otro tipo, y ahora todo había cambiado irremisiblemente, sin posibilidad de marcha atrás. ¿La mataste? Murmuró Lucas. Percibió que detrás suyo aparecían sus compañeros, atraídos por el ruido. Escuchó que Abel ahogaba un grito de dolor, y una mujer, quizás Katia, repetía una y otra vez: ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Lucas señaló a la criatura muerta, que ahora giraba lentamente en un remolino invisible, sus tentáculos flotando en derredor como las aspas de un molino. Esto traerá consecuencias. Lo sabes, ¿verdad? Pero su padre, lejos de mostrarse horrorizado frente a esta ineludible verdad, mostró una triste pero relajada sonrisa, y luego alzó el bolso con la dinamita dentro. Con esta van 2, Dijo, indicando con la mano libre a la criatura muerta. Me quedan otras 120 babosas, y seremos libres. Ven conmigo, hijo. Sé que jamás podrás perdonarme, pero es hora de hacer algo con toda esta mierda. Dan tosió y vomitó un chorro de agua. Estaba volviendo a la consciencia lentamente, pretendiendo creer que todo se trataba de una pesadilla. Escuchó las palabras de Quiroga. Es hora de hacer algo con toda esta mierda, y se dio cuenta de que no era ningún sueño. Abrió los ojos. Se encontraba en una especie de caverna gigantesca, con enormes estalactitas pendiendo sobre su cabeza. Quiroga hablaba con un chico y parecía discutir con él. Vio que el chico tenía un arma en la mano. Detrás del muchacho, unas 7 u 8 personas se congregaban silenciosas, como los miembros de una secta a la espera de las órdenes del sacerdote carismático. Vio que en ese grupo había jóvenes y viejos, mujeres y hombres, y todos ellos parecían temerosos y enojados por algo. Dan se dio vuelta y volvió a vomitar. Parecía que sus pulmones alojaban unos 10 litros de agua. Había estado a punto de ahogarse, eludiendo a la muerte por muy poco, ¿y quién lo había rescatado? Ya no recordaba eso. El mundo se había sumido en tinieblas segundos después de que la criatura lo hundiera en el río otra vez. Recordaba que había pensado: mierda, estuve tan cerca de lograrlo, y luego su mente había experimentado un gigantesco y repentino apagón. Quiroga, trató de decir. Pero el barbudo no prestaba atención. En su mano tenía el bolso con la dinamita. Dan escuchó en una ráfaga lo que decía el chico. No entiendes, no has entendido nada. Y Quiroga. Podemos lograrlo. Podemos salir de aquí. Dan no comprendía la escena. Su condición física no ayudaba mucho tampoco. ¿Dónde rayos estaban? ¿Por qué aquel muchacho se negaba a salir de aquel lugar? ¿Y por qué los otros parecían, efectivamente, los oscuros miembros de una secta diabólica? Debes ponerte de un lado, decía Quiroga. Debes elegir el bando, hijo. No puedes permanecer aquí abajo toda tu maldita vida. Hace rato elegí el bando, murmuró el chico. No tenemos ninguna chance de salir de aquí. Debes entenderlo, yo debo cuidar de los míos. En ese momento, se escuchó un rugido borboteante, que a Dan le resultó desagradablemente familiar. Todos giraron la vista hacia la fuente de aquel sonido. Algunos alzaron unas extrañas bolas azuladas e iluminaron el otro lado de la orilla. Alrededor de una docena de babosas estaba saliendo de una cueva. Se movían a una velocidad pasmosa y sacudían sus tentáculos como látigos escurridizos. Se metieron en el agua y luego desaparecieron de la superficie, levantando pequeñas olas. Quiroga retrocedió un paso y el chico hizo lo mismo. Vienen hacia aquí, dijo el chico. Se notaba que quería mantener la calma, como si quisiera demostrar que tenía el asunto bajo control, pero lo cierto es que parecía muy asustado y sus ojos no dejaban de escudriñar las oscuras aguas en busca de las criaturas. Las babosas no tolerarán esto. Los matarán. De repente, los ojos del chico se pusieron blancos y comenzó a echar espuma por la boca. Era como si hubiese sufrido una repentina descarga eléctrica y Dan, aún aturdido como estaba, se dio cuenta de que la comparación no era tan descabellada. Tenía las manos convertidas en puños, las venas del cuello y de la frente nítidamente marcadas, como si se encontrara haciendo un esfuerzo descomunal.
Quiroga se apresuró a sujetar al chico, y un viejo que permanecía detrás, junto con un tipo que tenía la cara destrozada por golpes o contusiones, señaló que lo dejara tranquilo, que no lo molestara, porque las criaturas tienen contacto directo con él. Quiroga no le prestó atención, y el tipo que tenía la cara como una bola de carne picada cruda se adelantó con los puños en alto. Quiroga quitó el arma de las manos del chico y apuntó hacia el atacante, quien de inmediato se detuvo y palideció por el susto. Dan. Gritó Quiroga, mientras con una mano sostenía al chico inconsciente y con la otra apuntaba hacia el grupo de 6 o 7 personas, que cada vez parecía más enardecido. ¿Me escucha, Dan? Debe levantarse y venir conmigo. Ahora. Mueva ese culo, imbécil. ¿Es que no sabe que estuve a punto de ahogarme? Pensó Dan, pero aún así se incorporó y, ayudado por una de las grandes piedras de la orilla, consiguió mantenerse en pie. Sus piernas parecían 2 ramitas secas a punto de quebrarse, pero de todas maneras pensó que lo sostendrían durante unos minutos más. Debemos correr, Dan. Yo cargaré a Lucas, pero no podré manejar el arma al mismo tiempo. Tome. Antes de que Dan tuviera tiempo siquiera de pestañear, tenía el arma en la mano. Percibió la mano dura y amplia de Quiroga que lo empujaba por la espalda y comenzó a mover las piernas. El viejo se interpuso en el camino, pero Quiroga, que ya había comenzado a cargar con el chico, lo apartó de una patada. El viejo cayó sentado sobre el suelo y Quiroga advirtió. Al próximo que quiera meterse en el camino, mi compañero le dará un tiro entre los ojos. Ninguna de las otras personas movió un pelo. Pero miraban a Quiroga y a Dan con ojos asesinos. El viejo se levantó, ayudado por una chica de unos 20 años, y luego imploró. Por favor. No le hagan daño a Eugenio. Es mi hijo. Escuchó que decía Quiroga entre dientes, aunque no parecía una respuesta, sino algo que se prometía a sí mismo. No le haré daño. Nunca más. Dan volvió la vista al frente, el arma apuntando cautelosamente hacia el techo, y luego siguió corriendo. Continuará.